Un saludo cordial para la Iglesia del Señor. Donde quiera que usted esté, allí llegan los saludos de su servidor. Y también es momento de poder tener la palabra de Dios, compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Y que la gracia de Dios pues se manifieste y que su corazón esté atento a la palabra para que así de esa manera usted pueda recibir la fortaleza de Dios en su vida. Para esta oportunidad continuamos con la serie Hechos del Espíritu Santo. El tema es ¿cómo debemos servir al Señor? Hay una interrogante allí. ¿Cómo podemos o debemos servir al Señor? Vamos ahí a Hechos 4:13, un texto bastante fácil también para ubicarlo. Libro de los Hechos de los Apóstoles 4:13 dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Muy bien, ahí estamos viendo que estos hombres de Dios habían sido presionados, tomados presos por las autoridades de entonces. Y bueno, ellos, por la causa principal, es porque ellos están predicando el mensaje de salvación. Lo que a ellos no les gustaba, porque no querían saber nada de Jesús. Hablar de Jesús era como decir, están hablando de un personaje tan desagradable para ellos. Pero para esto ellos fueron preparados. Pedro y Juan, hombres componentes del cuerpo apostólico, ellos están preparados porque estuvieron con el Señor un tiempo y les tocó la oportunidad de asumir su responsabilidad. Entonces lo hacían siempre, dice, con denuedo. Está indicando de que tenían la llenura del Espíritu Santo y las palabras ya no eran de ellos, ya era la palabra de Dios que estaba poniendo en sus bocas para poder hablar al pueblo, a todos aquellos, a estas autoridades religiosas, políticas que estaban levantándose contra el poder de la palabra de Dios. Entonces, para que ellos puedan entender y que esa palabra penetre en sus corazones como la espada de dos filos, y ellos puedan tener en cuenta la grandeza, la fuerza de convencimiento que tenía estas palabras. Por eso dice con denuedo, con convencimiento, con autoridad, con energía hablaban la palabra de Dios. La interrogante dice, ¿cómo debemos servir al Señor? Lo que debemos hacer es siempre ponernos bajo la dirección del Maestro. ¿Y quién es el Maestro? Es el Señor Jesucristo. Entonces, bajo la dirección. ¿Y dónde nos va a enseñar? Lo encontramos ahí en la palabra de Dios. Cuando usted lee todos los evangelios, allí va a encontrar cómo Él enseñaba a los apóstoles, cómo Él les daba esa forma de enseñar, usando aún la naturaleza para poder que ellos entiendan que para Dios no hay nada imposible. Entonces los resultados de esta dirección que ellos tuvieron pues ahora era momento de que ellos puedan echar a andar. Entonces tenemos que servirle bajo la dirección del Señor Jesucristo conforme han sido recibidas. Usted y yo sabemos que no sé cuántos años tendremos yendo a la iglesia, y si vamos a la iglesia tenemos que haber entendido algo de la palabra de Dios. El apóstol Pablo decía que tenemos que retener la sana doctrina para poder impartir a otros con autoridad la palabra. Y si eso es un deber de cada uno de nosotros. Entonces, por lo tanto, esa es la dirección, esa es la enseñanza que hemos recibido del Señor. Tenemos que realizar la obra de todo corazón, no por conveniencia personal, no porque nos exijan o nos obliguen, sino porque realmente es un ministerio que está en cada uno de nosotros. Cuando vinimos al Señor, el Señor nos puso en un lugar en la cual Él nos va a utilizar para poder hacer la obra de Dios. Vamos a leer un texto ahí en Colosenses capítulo 5, 23. Ahí nos dice, ahí hágalo todo como para el Señor. Ahí en Efesios 5, 23 dice, hágalo todo como para el Señor. No lo hagamos para que nos vean la gente o para que nos vea nuestras autoridades, sino para que nos vea el Señor. Y haciendo eso, el Señor se va a alegrar por la obra que hacemos. Tenemos que servirle al Señor motivados por el amor de Cristo en nuestras vidas. El Señor siempre nos llama a su servicio. Él nos llamó. No es que nosotros le buscamos a Él. Él nos buscó, dice la palabra, desde antes de la
la fundación del mundo, Él ya nos llamó para ser sus siervos. Ahí en 2 de Corintios 5:14 dice estas palabras: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces nos está hablando allí que tenemos que vivir para el Señor, tenemos que trabajar haciendo un trabajo que Él se alegre. Gloria al Señor. Tenemos que anunciar a todos la experiencia. Yo siempre digo esto: no es necesario que te vayas a un instituto bíblico, no es necesario que todavía tengas enseñanzas de teología de alta dimensión. Solamente usted va a ganar almas para Cristo solamente contando la experiencia que hizo el Señor con usted, compartiendo eso con tu vecino, con tus amigos, con tus familiares. Solamente compartiendo eso usted puede ganar almas para Cristo. Ahora tampoco no estoy diciendo que no vayas a un centro teológico de estudios, no estoy diciendo eso, sino que eso sirve para prepararnos mejor, sirve para poder ya tener un poco de más conocimiento en cuanto a la palabra, para poderlas aplicar en lo que es necesario. Pero para hablar a otros de Cristo, solamente usted tiene que contarle lo que usted ha recibido de Dios. Por eso dice: me seréis testigos, ¿no? Me seréis testigos. Está diciendo que usted va a testificar, va a testimoniar, ¿no?, de lo que Cristo hizo con usted. De esa manera usted va a compartir, de esa manera usted va a estar haciendo la obra del Señor, está anunciando a otros el mensaje de salvación. También la forma de servir al Señor es viviendo conforme a la palabra de Dios. Cuando se define qué es la Biblia, la respuesta dicen allí, ¿no?, que es la norma de fe y conducta y moral del creyente, de la persona, para los hombres. Entonces nosotros tenemos que vivir conforme la palabra nos va enseñando. Hay en 2 Timoteo capítulo 2, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 24, dice de esta manera: Pablo aconsejando a Timoteo, dice: huye también de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan el nombre del Señor. Está indicando que aquí en este caso a Timoteo, como que era un joven pastor, él tenía que dejar ya de estar juntándose, de estar allí comprometiéndose con amistades que realmente pues no están contribuyendo para nada en su forma de servir al Señor. Entonces el Señor indica que usted y yo y todos cuantos estamos tenemos que vivir conforme a la palabra, tenemos que servir conforme a la palabra. Si usted lee la palabra, usted va a entender cómo quiere el Señor que le sirvamos a Él. Si alguna cosa no entiende, entonces busque a su pastor o busque a un líder mayor para que le explique algo, para que lo encamine y le dé las pautas necesarias para el entendimiento de la palabra de Dios. Por eso es necesario la palabra de Dios en tu vida. ¿Cómo debemos servir al Señor? Sin miedo ni temor. Cuando vemos a estos varones, ellos le enfrentaron a las autoridades, a estas autoridades que, bueno, en sí era algo preocupante. Cuando estas personas andaban y caminaban, dice que los fariseos se paraban en las plazas y que nadie era digno de mirarle la cara al fariseo. Era una autoridad religiosa, una secta religiosa de entonces todos inclinaban, agachaban la cabeza cuando se presentaba por ahí. Igual manera, una autoridad, quizás ahora no es así, pero antiguamente un policía, un magistrado o alguna autoridad era pues había que tener un respeto único, ni siquiera mirarle, sencillamente escuchar y obedecer. Entonces eso era pues la forma de cómo se conducían. Pero en este caso Pedro y Juan, con mucha autoridad, enfrentaron y le dijeron sus verdades a esa corte que se llama el concilio. Le dijeron su verdad, sus pecados, la forma como ellos trataron a Jesús. Por eso tenemos que andar sin temor, sin miedo, porque es necesario, dijeron ellos, no obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, por lo tanto, Iglesia del Señor, no te amilanes cuando hay falsa enseñanza, cuando hay doctrina extraña, enfréntalo a la luz de la palabra.
Por ejemplo, hace días decían que bueno, que la profecía de la niña y toda esa cosa. A mí cuando me preguntaron anticipadamente, bueno, le dije, ese pronunciamiento, ese sueño o esa visión que tiene la niña, eso no tiene respaldo bíblico. Y si no tiene respaldo bíblico, es necesario no preocuparse por ello. Cuando viene una situación que tiene un respaldo bíblico, entonces sí. Por ejemplo, este mal de la pandemia. La palabra de Dios nos dice que en los postreros tiempos habrán pestes, habrán enfermedades extrañas vendrán sobre la tierra. Eso nos dice la palabra. Y ahora esta pandemia que estamos experimentando no es asunto que bueno, pues así ha pasado. Es que Dios está dando su voz de alerta sobre su poderío, sobre su magnificencia. Es para que usted como hijo de Dios, como iglesia del Señor, ya no distraigas tu mirada en otras cosas. No estés mirando las cosas que bueno, por ahí están, sino acércate al Señor. Búscalo al Señor. Yo estoy diciendo que una vez que pase esto, muchos van a venir a los pies del Señor. Todos aquellos que se habían apartado, que estaban viviendo una vida de aislamiento, de distanciamiento, ellos van a venir a los caminos del Señor, porque realmente son avisos del Señor que Él viene pronto y las cosas se van dando cada vez más de cerca. Entonces eso sí tenemos que nosotros pues tomar en cuenta, pero si hay otra cosa pues no tenemos por qué estar teniendo temor. Por último, tenemos que estar siempre prontos y dispuestos. Tenemos que ser hombres y mujeres obedientes. Ahí en Romanos nos dice que debemos estar sujetos a nuestras autoridades, porque las autoridades han sido puestas por Dios. Si la autoridad que está sobre usted es una mala persona, es un hombre o una mujer que no merece la obediencia porque está quizás obrando mal, entonces el Señor se va a encargar, no usted, el Señor se va a encargar de juzgarlo. Sencillamente el Señor dice que debemos obedecer a nuestras autoridades. El Señor ha puesto en las iglesias pastores, diáconos y todos el liderazgo lo ha puesto allí como autoridades para que puedan conducir la iglesia del Señor. Si alguno de ellos obra mal, Dios mismo se va a encargar porque es el dueño de la iglesia. Y si en la vida civil o en la vida social, algún alcalde, algún gobernador, algún presidente, alguien se comporta mal, también cuando ellos hacen su ingreso, cuando hacen su compromiso, una de las sentencias o las cosas que le dice su superior, le dice: si haces bien, que Dios y a la patria os premie, dice. Y si haces mal, que Dios también te lo demande, dice. Entonces ellos no le dicen, bueno, yo te voy a meter a la cárcel, yo te voy a castigar, no lo dicen así, sino lo ponen en las manos del Señor. Por eso hay que estar dispuestos. Cuando dice prontos, las cosas hay que hacerlo inmediatamente. Si alguien nos ordenó a una cosa, entonces inmediatamente nosotros tenemos que preocuparnos porque ya hay una orden y hay que hacerlo. No esperar para mañana, para pasado o para otro mes, de ninguna manera. Entonces prontos quiere decir hacerlo ya de una vez y estar, como dice, dispuestos, porque dice que somos soldados de Cristo y un soldado nunca se rebela contra su superior, nunca está quizás quejándose, sino está pronto para servir. Entonces, por lo tanto, son formas, son maneras en que debemos servir al Señor con diligencia, con entusiasmo y con motivación y compromiso eterno. Concluyendo, podemos decir, las cosas que están dándose son cosas que nos van motivando para servir mejor a Dios, para servir de una manera muy especial conforme a la palabra. Entonces, hermanos, oramos dándole gracias al Señor. Padre eterno, Dios de la gloria, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno. Tu misericordia cada día, Señor, se manifiesta en la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Ayúdalos y guárdalos, Padre. Dale, Señor, tu bendición. Y que todas estas cosas, Señor, que están sucediendo, Señor, nos haga abrir los ojos y entender que no es una casualidad. Ni los países grandes, con todo su dinero, con toda su potencia científica, cultural, económica, no están libres de esto. Entonces, Señor, pues es porque tú así lo has permitido. Gracias, Señor, aún por este mal, Padre, porque eso nos va a dar lugar a entender mucho mejor que tú eres el quien has dejado sentado tu palabra en este santo libro que tenemos para el cumplimiento, y eso que no sea, pues, que digamos una letra muerta. Gracias, Señor Jesús, en tu nombre amado, Padre de la gloria. Amén y amén. Muy bien, hermanos, sigamos orándonos unos por otros, sigamos mirándonos, sigámonos comunicándonos. No hay un teléfono allí para que usted pueda llamarnos también
cuando hay alguna situación para informarnos, para poder estar uniéndonos a la oración y poder así de esa manera darnos quizás una fortaleza espiritual de repente a la distancia, porque Dios está en todo lugar y el Señor dice de muchas maneras nos habla. De cualquier lugar el Señor va a dar una razón y vamos a tener que comunicarnos, estar juntos, como dice, en armonía la palabra de Dios. Amén. Vamos a cantar el himno número 36, Soy feliz en el servicio del Señor.